Hola estudiantes, es Teacher Ken. El día de hoy veremos la gramática de la unidad 2 de noveno año del curso de Educación Pública del MEP en Costa Rica para los exámenes del 2024. El segundo de 6 capítulos en total, cada uno correspondiente a una de las unidades. En esta clase voy a explicar lo que significa cada tema y cómo funciona a la hora de formar oraciones. Al principio, la segunda unidad me confundió un poco con respecto a la gramática a evaluar. Esto porque la mayoría de temas a evaluar no son de gramática, sino de vocabulario y vivencia personal. La idea de la unidad 2 es armar de herramientas al estudiante más allá de la comprensión del idioma. Los temas para el vocabulario son de interés en la actualidad, por lo que las lecturas tendrán información interesante. Espero disfruten las lecturas de práctica con las preguntas de selección única al final. Me aseguraré de agregar el enlace en la descripción, así como el del libro gratis. Sin más que agregar, continuemos con la gramática de la unidad 2. El primer tema de gramática tiene que ver con la estructura de auxiliares de modal como prólogo de un hecho. Específicamente el uso de will para una predicción sobre el futuro. Es muy sencillo, ya que para unir dos expresiones en una idea, solo debemos unirlas con to y mantener la segunda expresión sin conjugar. El to, en estos casos, se puede interpretar en español como para, haciendo que la primera expresión sea una condición para que la segunda se cumpla. Atención a la estructura para usar expresiones con auxiliares de modal antes de otras expresiones de hecho. Persona, auxiliar de modal con complementos, verbo con primera expresión, to, verbo con segunda expresión sin conjugar. Para practicar la estructura, voy a hacer un ejercicio de sustitución, utilizando todas las partes de vocabulario mencionadas y cambiando solo una o dos partes a la vez entre una oración y la otra, para repetir constantemente la estructura hasta internalizarla. Pueden guardar la última oración y hacer 10 oraciones nuevas ustedes mismos, respetando el orden de las secciones de vocabulario. Hacen esto 10 veces cada día y usan la última oración de un día para empezar las 10 del día siguiente. Modelo con el siguiente ejemplo. I will sometimes enjoy social media to stay in touch with my friends. Yo a veces voy a disfrutar las redes sociales para mantenerme en contacto con mis amigos. Sam will sometimes enjoy social media to stay in touch with his friends. Sam a veces va a disfrutar las redes sociales para mantenerse en contacto con sus amigos. Sam can sometimes enjoy social media to learn about the world. Sam a veces puede disfrutar las redes sociales para aprender sobre el mundo. Sam can sometimes check the news to learn about the world. Sam a veces puede revisar las noticias para aprender sobre el mundo. Sam might sometimes check the news to ensure everybody is okay. Sam a veces podría revisar las noticias para asegurarse de que todos están bien. Nelson could sometimes contact his family
to ensure everybody is okay. Nelson a veces podría contactar a su familia para asegurarse de que todos están bien. Nelson could sometimes contact his family to plan a party. Nelson a veces podría contactar a su familia para planear una fiesta. Ken should never contact his ex to plan a party. Ken nunca debería contactar a su ex para planear una fiesta. Ken should never contact his ex to arrange a meeting. Ken nunca debería contactar a su ex para coordinar una reunión. El segundo tema de gramática tiene que ver con el uso de auxiliares modales con tiempos continuos. Es un tema de estructura y significado. Cuando queremos hablar de una acción apoyada con un auxiliar modal, mientras está sucediendo en el momento, vamos a combinar el auxiliar con la estructura de presente continuo. O sea que vamos a agregar el verbo to be y el otro verbo con ing. ¿Qué crees que está haciendo Violet? Bueno, ella podría estar jugando. What do you think Violet is doing? Well, she could be playing. Atención a la estructura a la hora de utilizar auxiliares modales en tiempo continuo. Persona, auxiliar modal con complementos, verbo to be sin conjugar, verbo con ing, predicado. Nelson should be training for tonight's game. Nelson debería estar entrenando para el juego de esta noche. The teacher might be resting today. El profesor podría estar descansando hoy. The students will be answering the test confidently. Los estudiantes van a estar respondiendo la prueba confiadamente. Como este tema también es de estructura para aplicar bien el vocabulario, pueden hacer ejercicios de sustitución como el de 10 oraciones y 10 cambios para internalizarlo para el examen. El siguiente tema es la diferencia entre very, to y enough. Estos son complementos que hablan de la intensidad de algo. Es sencillo. Una gran cantidad o intensidad será descrita con very. Yo estoy muy feliz. I am very happy. Cuando la cantidad es la necesaria para cumplir con una condición, utilizamos enough. Es como decir suficiente. Se utiliza antes de una descripción y después de una acción. Estoy lo suficientemente cansado para irme a dormir temprano. I am tired enough to go to sleep early. Tengo suficiente dinero para comprar acciones. I have enough money to buy stocks.
El to se utiliza cuando la intensidad es tanta que se cumple un efecto negativo, haciendo que algo no se pueda hacer. Es importante entender que el to no es positivo, sino que se desborda de los límites. En español, se puede interpretar como demasiado. Se utiliza antes de las descripciones y después de las acciones, igual que enough. Estoy demasiado cansado para ir al concierto. I am too tired to go to the concert. Tenía demasiado que hacer para jugar videojuegos. I had too much to do to play video games. Para practicar e internalizar very, to y enough para el examen, vamos a usar el libro English Structure Practices en la lección 13, ejercicios 8 y 9, páginas 190 a 193. En el PDF disponible en el podcast son las páginas 516 a 519. Ahora, hablemos de la diferencia entre adjetivos y adverbios. Los adjetivos se usan para describir sustantivos, o sea, cosas, lugares o momentos. Los adverbios se usan para describir verbos, o sea, acciones. Uno de los cambios más comunes entre adjetivos y adverbios en inglés es agregarle ly al adjetivo para convertirlo en adverbio. Esa ly muy a menudo puede interpretarse en español como la terminación mente, que significa de esa forma. Sam is responsible. He pays his dues responsibly. Sam es responsable. Él salda sus deudas responsablemente. Violet is joyful. She plays with her father joyfully. Violet es alegre. Ella juega con su padre alegremente. Para practicar los adverbios con ly, podemos ir al libro English Structure Practices en la lección 19, ejercicios del 1 al 5, páginas 137 a 140. PDF 463 a 466. El último tema de gramática de la unidad 2 son las tag questions. Son preguntas que tienen una estructura un poco diferente a las preguntas normales. Por lo general, una pregunta en inglés se hace agregando un auxiliar al principio de la oración o reubicando el auxiliar antes de la persona para servir como el signo de pregunta inicial. Pero también puedes decir la oración en el orden normal y agregar la pregunta tag question al final. Para hacer esto correctamente, vamos a considerar cuál es el auxiliar para la pregunta en el tiempo que estoy hablando y considerar que si la expresión es negativa, la pregunta usa la forma afirmativa y viceversa. Voy a utilizar una oración muy sencilla, hacer la pregunta normal y explicar cómo se haría esta famosa tag question. Sam and Nelson live with their families. Como es una oración en presente, la pregunta se hace con do. Do they live with their families? Para hacer la pregunta con esta nueva estructura, la tag question,
Digo la expresión normalmente y agrego el auxiliar en forma de pregunta después de una coma. Y como es una expresión afirmativa, la pregunta va negativa. Sam and Nelson live with their families, don't they? Si la expresión es negativa, la tag question es afirmativa. Modelo con otro ejemplo. Sam and Nelson don't live alone. La pregunta usual se hace poniendo el auxiliar antes de la persona. Don't they live alone? Para la tag question, mantengo la expresión negativa normalmente y después de la coma, hago la tag question de forma afirmativa. Sam and Nelson don't live alone, do they? Con este tercer y último ejemplo, les recuerdo que el tiempo y el auxiliar de la expresión es tan importante como si esta es afirmativa o negativa. They should study for the test, shouldn't they? Ellos deberían estudiar para el examen, ¿no es así? Sé que este tema se las trae, porque hay que revisar todas las estructuras que ya hemos aprendido antes para aplicarlas con esta nueva forma de hacer preguntas, por lo que pueden practicar utilizando el libro English Structure Practices en la lección 25, ejercicio 7, páginas 332 y 333. En el PDF son las 658 y 659. Eso es todo en la unidad 2. Agregaré al enlace de prácticas una lectura para cada uno de los temas de vocabulario de la unidad. Están relacionados con tecnología, seguridad de la información y redes sociales. Denle like a la clase y compártanla con otros alumnos. Pueden dejar sus preguntas en los comentarios en el canal de YouTube o contactarme por las redes sociales. Hasta la unidad 3, recuerden que el inglés es fácil. Solo deben practicarlo. Nos vemos en clase.